Bienvenidos de nuevo a su canal de dramas, salseo y reality shows. Espero que estén teniendo un día de locos porque hoy, señores, se van a caer de la silla. Prepárense porque la bomba que les traigo hoy es de esas que te dejan pensando días, semanas, incluso meses. Agárrense fuerte porque el chisme viene con explosión incluida, directo desde el Olimpo de los famosos. Hoy vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar hasta la última fibra una controversia que ha no solo sacudido las redes, sino que ha provocado un terremoto de proporciones bíblicas en el mundo del espectáculo. Y no se trata de un divorcio millonario ni de una pelea entre divas. Esto es mucho más gordo. Hablamos con pelos y señales de Melanie, la gurú del bienestar, la influencer que nos inspira a comer cal y meditar al amanecer, y de Can, el galán turco con una sonrisa que derrite glaciares. El actor que nos ha robado el sueño con sus personajes de telenovela. ¿Qué demonios tienen en común la reina del smoothie verde y el rey del drama otomano? Bueno, mis queridos chismosos, al parecer más de lo que jamás podríamos haber imaginado. Porque agarren sus pelucas, Melanie ha soltado una bomba atómica. Una bomba con olor a talco de bebé, canciones de cuna y sobre todo una montaña de preguntas sin respuesta. Así es, mis amores. Melanie, con lágrimas en los ojos y una pancita que ya no puede esconder, ha declarado, a bombo y platillo, que está esperando un bebé, y que el padre es nada más y nada menos que Can. Lo sé. Impactante. Desconcertante. A mí también me dio un síncope cuando leí la noticia. Las redes sociales explotaron como una piñata llena de confeti y gasolina. Twitter se convirtió en un campo de batalla, Instagram en un mar de comentarios y TikTok en un festival de teorías conspirativas. Los fandoms de ambos divididos y en estado de shock, intentaban, sin éxito, asimilar la información. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo se encendió la chispa? ¿Por qué este secretismo absoluto? Y aquí, mis amigos, es donde la cosa se pone más jugosa que un mango chuparado en pleno verano. Porque Can, lejos de esconderse bajo una piedra o emitir un comunicado ambiguo, ha reaccionado con la furia de un león herido. Él lo niega todo. En un comunicado oficial, redactado con la frialdad de un témpano de hielo, el actor ha negado categóricamente ser el padre del bebé de Melanie, afirmando con la vehemencia de un predicador, que nunca ha mantenido una relación sentimental con ella y que esta acusación es una vil y despiadada calumnia. ¡Boom! Drama al rojo vivo. Esto se ha puesto mejor que una telenovela turca con subtítulos en español. Por eso, antes de que nos lancemos de cabeza a este remolino de acusaciones, desmentidos y lágrimas, les pido con el corazón en la mano, que me hagan un pequeño favor. Si les gusta el chisme jugoso, el drama bien condimentado y quieren estar al tanto de todos los entresijos del mundo del famoseo, suscríbanse a este canal, pero ya. Activen la campanita, esa pequeña bribona que les avisa cuando hay un nuevo vídeo, para no perderse ni una sola exclusiva, porque aquí, en su canal favorito, les traemos la verdad, el drama, la intriga y todo el salseo que necesitan para sobrevivir a la semana. Ahora sí, mis amores, preparemos las palomitas y adentrémonos en el corazón de este drama. Para desenmarañar esta madeja de mentiras, necesitamos analizar la información desde todos los ángulos posibles. Primero, escuchemos atentamente lo que dice Melanie. En una entrevista exclusiva, concedida a una revista del corazón que pagó una millonada por la primicia, la influencer, con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, asegura estar embarazada de 3 meses y confiesa que su relación con Can comenzó hace varios meses, durante un viaje aparentemente fortuito a Europa. Según su relato, fue un romance fugaz pero intenso, una pasión desatada que se consumió como un fuego artificial. Pero al parecer, ese fuego dejó una secuela inesperada. La relación, según Melanie, terminó abruptamente cuando ella le comunicó a Can la feliz noticia del embarazo. Melanie se muestra visiblemente afectada por la reacción de Can, pero insiste con una mezcla de valentía y resignación, en que está dispuesta a asumir la responsabilidad como madre soltera. Afirma que entiende la presión que puede estar sintiendo el actor debido a su imagen pública, a sus contratos y a las expectativas de sus fans, pero que espera, con la esperanza que solo una futura madre puede tener, que Can recapacite y asuma su rol como padre. Declaraciones explosivas, sin duda. Pero como ya les adelanté, Can tiene una versión diametralmente opuesta de la historia. En su comunicado, difundido a través de sus redes sociales y replicado por todos los medios de comunicación, el actor niega rotundamente haber mantenido cualquier tipo de relación con Melanie,
más allá de un saludo fugaz en un evento público. Afirma, con la contundencia de un martillo pilón, que nunca han viajado juntos, que no han intercambiado mensajes privados y que esta acusación es un burdo intento de dañar su imagen y reputación. Khan se muestra indignado, ultrajado y profundamente ofendido por la situación, y anuncia, con la determinación de un guerrero otomano, que tomará acciones legales contra Melanie por difamación y acoso. También pide respeto para su familia, para sus fans y para su trayectoria profesional, y asegura, con la mano en el corazón, que esta situación no afectará su carrera ni su compromiso con sus proyectos. Madre mía, esto es un choque de trenes a toda velocidad. Tenemos dos versiones completamente irreconciliables y honestamente, no sabemos a quién creer. ¿Será que Melanie está inventando toda esta historia para catapultar su carrera al estrellato y obtener unos minutos de fama a costa de Khan? ¿O será que Khan está negando la verdad para proteger su imagen, su reputación y sus lucrativos contratos publicitarios? La verdad es que hasta el momento no hay pruebas sólidas que respalden ninguna de las dos versiones. No hay fotografías comprometedoras de Melanie y Khan juntos en actitud cariñosa, ni mensajes de texto subidos de tono que confirmen su romance secreto. Lo único que tenemos son las declaraciones contradictorias de ambos y el tsunami mediático que han generado. Pero como buenos sabuesos del chisme que somos, vamos a analizar las pistas, a seguir los rastros y a tratar de desentrañar este misterio. Primero examinemos el historial de Melanie. La influencer hasta ahora siempre se ha mostrado como una persona honesta, transparente y coherente en sus redes sociales. Nunca ha estado involucrada en escándalos de este tipo ni ha dado motivos para dudar de su palabra. Este podría ser un punto a su favor. Por otro lado, Khan es un actor muy popular y exitoso, con una imagen pública impecable y una legión de fans incondicionales. Un escándalo de paternidad podría dañar irreparablemente su carrera y poner en peligro sus jugosos contratos publicitarios. Este podría ser un motivo para negar la verdad, incluso si fuera cierta. Además, no podemos ignorar el factor emocional. Un embarazo no deseado puede generar una mezcla explosiva de emociones contradictorias, tanto en la madre como en el padre. Es posible que ambos estén actuando impulsados por el miedo, la confusión, la negación o el simple instinto de supervivencia. En este punto es fundamental recordar que debemos ser cautelosos y evitar juzgar a ninguno de los dos sin tener todas las cartas sobre la mesa. Es fácil dejarse llevar por el drama y tomar partido por uno u otro, pero debemos recordar que estamos hablando de vidas reales, de personas con sentimientos, y que nuestras palabras, por insignificantes que parezcan, pueden tener un impacto devastador. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar atentamente las diferentes versiones y formar nuestra propia opinión, siempre con respeto y prudencia. Y por supuesto, estar atentos a las próximas novedades, porque estoy segura de que este culebrón está lejos de llegar a su fin. Mientras tanto, las redes sociales siguen ardiendo como Troya. Los fans de Melanie la apoyan incondicionalmente y le envían mensajes de ánimo y solidaridad, mientras que los fans de Khan lo defienden a capa y espada, y acusan a Melanie de ser una cazafortuna sin escrúpulos. Los medios de comunicación, sedientos de sangre y exclusivas, están haciendo guardia en las puertas de sus casas, esperando una declaración reveladora o una fotografía comprometedora que confirme o desmienta la noticia. La verdad es que este escándalo ha eclipsado todos los demás temas de actualidad y ha catapultado a Melanie y a Khan al centro de la atención mediática. Y sinceramente no creo que esta situación vaya a cambiar pronto. Pero, volviendo al meollo de la cuestión, ¿a quién creen ustedes? ¿Creen que Melanie está diciendo la verdad, que realmente mantuvo un romance con Khan y que él es el padre de su bebé? ¿O creen que Khan está negando lo que pasó, que es víctima de una trampa y que Melanie está mintiendo para obtener fama y dinero? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me muero por saber qué piensan ustedes de este chisme. Y mientras tanto yo seguiré investigando, indagando y rastreando todas las pistas que encuentre. Porque aquí en su canal favorito, no nos perdemos ni un solo detalle. Así que no se despeguen de la pantalla. Hemos llegado al final de este vídeo, mis chismosos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos analizado el escándalo entre Melanie y Khan, donde ella afirma estar embarazada y él niega ser el padre. Hemos visto las diferentes versiones de la historia, hemos analizado las pistas y hemos tratado de llegar a una conclusión. Pero como les dije, la verdad aún está por descubrirse. Quiero agradecerles de todo corazón
por haber visto este vídeo, por ser parte de esta maravillosa comunidad de chismosos que tanto amo. Gracias por su apoyo, sus comentarios y sus suscripciones. Ahora quiero pedirles un favorcito más. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios sobre este chisme. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes de todo esto. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a este canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les traemos la mejor información, el drama más jugoso y todo el salseo que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que sigan disfrutando del chisme. Hasta la próxima.